Hola chicos, en la clase de Ciencias Naturales del día de hoy vamos a estudiar los circuitos en serie y los circuitos paralelos. Bueno, para comenzar vamos a hacer un recordatorio de la definición de electricidad. ¿Y qué es lo que hace la electricidad? Nosotros tenemos que recordar que hemos estado viendo varias características de los circuitos y ahora por fin vamos a llegar a la clasificación de cómo van a fluir las cargas eléctricas. Que en este caso vamos a tener dos tipos: los circuitos en serie y los circuitos paralelos. Nos vamos a dar cuenta que las resistencias se distribuyen de diferente forma para que pueda fluir esta carga eléctrica. Para compensar, entonces vamos a ver estas dos imágenes que están en su libro en la página 112 y corresponden a los circuitos en serie. Como nosotros estamos viendo acá, en este dibujo que está acá, en esta imagen, estamos viendo las resistencias, que recuerden que son las ampolletas, y están puestas una después de la otra. Eso quiere decir que están conectadas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en estas tres ampolletas? Circula la misma intensidad de la corriente. Nosotros estamos viendo acá que el circuito está cerrado porque estamos viendo un interruptor, ¿ya? Y este interruptor, al estar junto, las ampolletas están prendidas. Eso quiere decir que el circuito está cerrado, ¿ya? En este caso, en la imagen que tenemos acá, en este esquema o dibujo o plano, estamos viendo lo mismo que está aquí al lado. Es lo mismo, solamente que en un esquema. Nosotros tenemos la resistencia 1, que es la ampolleta 1, después la resistencia 2 y la ampolleta 3. Nosotros aquí nos damos cuenta que está cerrado porque esta línea está junta en ambos puntos. Si estuviera este circuito abierto, quiere decir que las ampolletas no van a estar prendidas y esta línea va a estar en diagonal hacia afuera, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si se quema una ampolleta? En ese caso hipotético, lo que va a pasar es que el resto de las ampolletas no va a prender, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice, circuito en serie, el flujo de la corriente, la intensidad va a fluir solamente en este sentido. Entonces, si no se prende una, no se van a prender las demás. En el caso de que se añada, por ejemplo, una cuarta resistencia en este circuito, lo que va a pasar es que la intensidad de la corriente va a ser menos en las ampolletas. Y eso quiere decir que no van a emitir la misma luz que están emitiendo al ser 3. ¿Ya? Va a disminuir la intensidad con la que propague esta luz. Nosotros vamos a hablar de un concepto que se llama resistencia equivalente. Y esto se escribe como REQ, ¿ya? La resistencia equivalente de un circuito significa que nosotros vamos a calcular la resistencia total de todo el circuito. Y esto se hace muy sencillo, solamente tenemos que sumar las resistencias como dice acá, y vamos a ver en este ejemplo. Sabemos que la resistencia se mide en ohm, que recuerden que es este símbolo. Entonces vamos a sumar. Resistencia 1 corresponde a 7 ohm, la resistencia 2 corresponde a 4 ohm y la resistencia 3 corresponde a 3 ohm. Siguiendo entonces la fórmula, vamos a llegar que 7 más 4 más 3 es igual a 14, ¿ya? Y es muy sencillo como se pueden dar cuenta en este ejemplo. Lo que vamos a hacer nosotros es la siguiente actividad en nuestra guía. Vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito, que están los datos aquí, y tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Muy sencillo. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de circuito, que son los circuitos paralelos. Y estas dos imágenes y la información la pueden encontrar en la página 113 de su libro. Ya nosotros estamos viendo aquí que las ampolletas y los cables, ¿cierto?, tienen diferentes disposiciones. Esto quiere decir que los circuitos paralelos, en este tipo, la corriente, va a tomar más de una ruta o de un camino para poder prender la ampolleta. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ampolleta, por ejemplo, acá falla, el resto va a seguir funcionando porque como tiene diferente camino para llegar al flujo de energía, se van a poder prender, ¿ya? No va a influir si es que se agrega entonces otra tampoco. Y aquí nosotros podemos ver lo mismo que estamos viendo en esta imagen, solamente que en un esquema. Nos damos cuenta igual que el circuito está cerrado porque los círculos están juntos y las ampolletas están prendidas, que se simbolizan con el color rojo. En este tipo de circuito, calcular la resistencia equivalente es diferente. Tenemos que usar esta fórmula, ¿ya? Por ejemplo, si se conectan tres resistencias de 30 ohm, 2, y de 40 ohm en un circuito en serie. Calculemos entonces la resistencia equivalente.
Esto va a ser entonces el mismo procedimiento de suma. 30 más 30 más 40 nos va a dar un total de resistencia equivalente de 100 ohms. ¿Ya? Muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si el mismo ejercicio anterior lo vamos a analizar si es que fuera un circuito en paralelo? Entonces, vamos a utilizar la fórmula, ¿cierto?, que estamos viendo en un comienzo, que es así, en fracciones. Entonces tenemos que reemplazar los valores donde dice R1, R2 y R3. En este caso ya tenemos los valores. La 1 vale 30, la 2 vale 30 también, y la tercera vale 40. Entonces si los reemplazamos quedaría de esta forma. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder calcular esto, ¿cierto?, es que tenemos una suma de fracciones con denominadores diferentes. Al recordarnos de matemática, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo común múltiplo, que en este caso es 120, ¿ya? 120, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar, ¿cierto? Tenemos que llegar al mínimo común múltiplo y nos va a dar 120, ¿ya? Eso es el primer paso para poder resolver esto. Lo segundo es que tenemos que llegar a este número que está acá en el numerador. ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos que dividir 120 en el denominador que teníamos anteriormente, que en este caso es 30. Entonces, 120 dividido en 30 nos va a dar 4. Y así obtenemos la primera suma, el primer número que se va a sumar en el numerador. Si nos damos cuenta, la resistencia 2 también vale 30. Entonces 120, dividido en 30 nos va a dar 4 nuevamente. Y el tercer número lo obtenemos porque dividimos 120 en 40 y nos va a dar 3. Nosotros, entonces, manteniendo el denominador, que es 120, vamos a realizar la suma de los números que obtuvimos aquí arriba. 4 más 3 nos va a dar un resultado de 11. Ahora viene a hacer la regla de cruzada. Entonces, 1 multiplicado por 120, sabemos que es 120. Y 11 multiplicado por la resistencia equivalente. Y nos va a quedar así. Nosotros, para poder resolver esto, ya lo hemos trabajado antes, tenemos que dividir. ¿Qué nos va a dar entonces? A través de nuestra calculadora tenemos que dividir 120 dividido en 11 y nos va a dar un resultado de 10,9 ohms. ¿Qué quiere decir entonces? Que en un circuito paralelo, si nosotros conectamos 3 resistencias de 30, otra de 30 y otra de 40, la resistencia equivalente va a ser de 10,9 ohms, ¿ya? Y así es como se calcula entonces la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Espero que hayan comprendido la clase y cualquier cosa ustedes saben que me pueden escribir.